Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Está con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta semana es obligatorio hablar sobre Venezuela. Hacia el cierre de la semana pasada, el país vivió jornadas cruciales, pero también convulsas. Tal y como se encuentra previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la toma de posesión presidencial de cara al periodo 2025-2031 debía efectuarse el viernes 10 de enero. En la víspera de esa fecha, el ambiente era de expectativa. Por un lado, se quería saber si Nicolás Maduro tomaría juramento para un tercer término consecutivo, a pesar de no conseguir la victoria en los comicios de 2024. Por otra parte, un grueso de la población venezolana tenía la esperanza de que Edmundo González Urrutia, el exdiplomático que se impuso a Maduro en las elecciones de julio pasado, volviera a Venezuela para hacer efectiva su asunción. Con tal contexto, como telón de fondo, comenzaron a desarrollarse los hechos. Los primeros sucesos se registraron la jornada previa al viernes 10 de enero. Ese día, el 9 de enero, la oposición venezolana tomó las calles de distintas ciudades de la República Bolivariana. La movilización, convocada por María Corina Machado, pretendía reavivar los ánimos, pero también verificar la capacidad de convocatoria de los sectores que adversan al madurismo. En Caracas, la marcha tuvo como punto de llegada el municipio Chacao, una comuna que se ubica al este de la capital venezolana y que se caracteriza por su tendencia opositora. La concentración, que aglutinó gente salida desde los 4 puntos cardinales, tuvo como colofón la reaparición en público de María Corina Machado. La lideresa, que aprovechó el acto para romper la clandestinidad, había pasado más de 100 días en una ubicación secreta y segura. La reserva de Machado a la hora de mostrarse en público cobró sentido con los incidentes posteriores a la movilización del jueves 9 de enero. Cuando María Corina Machado se disponía a retirarse del acto efectuado en Chacao, funcionarios que le sirven a la administración de Nicolás Maduro procedieron a atacarla. Tanto la dirigente como el equipo que la acompañaba fueron agredidos a tiros. En consecuencia, Machado y el motorizado con el que se desplazaba cayeron al suelo. En ese instante, los agentes del madurismo capturaron a la lideresa, a quien mantuvieron secuestrada por espacio de 20 minutos. Según lo narrado por la propia María Corina Machado en una grabación posterior, los efectivos que la retuvieron pertenecían a la Policía Nacional Bolivariana, uno de los cuerpos de seguridad controlados por la administración Maduro. Los agentes tenían como misión trasladarla a un comando ubicado en Boleíta, una localidad que también se ubica al este de Caracas, muy cerca del municipio Chacao. De acuerdo con Machado, en el trayecto, los oficiales recibieron la instrucción de no proseguir con la captura. De hecho, se les habría ordenado dejarla en libertad. Antes de proceder, los efectivos obligaron a la lideresa a hacer un video que más tarde fue difundido por el propio chavismo.
En él, una Machado muy descompuesta aseguraba estar bien y negaba, al parecer bajo coacción, el rapto que en efecto llegó a sufrir. El secuestro y la posterior liberación de María Corina Machado enardeció los ánimos de la comunidad internacional. Desde el norte hasta el sur de América, gobiernos de distintos colores condenaron la arremetida y exigieron garantizar la integridad de la dirigente opositora. Incluso, del otro lado del Atlántico, gobiernos europeos como el de Pedro Sánchez en España criticaron el ensañamiento contra la lideresa. A las voces de reproche se sumaron expresidentes como Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos, pero también el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La reacción del republicano resultó llamativa, pues con ella reconoció a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia como los legítimos representantes de la voluntad popular en Venezuela. La respuesta de Trump también permitió al magnate romper el silencio y fijar una posición con respecto a la realidad venezolana. Ni durante su campaña, ni después de consagrarse como mandatario electo, Trump había asomado la que será su postura con respecto a la crisis política que se padece en Venezuela. Además de las reacciones internacionales, es preciso poner el resaltador sobre el errático comportamiento con el que procedió la administración de Nicolás Maduro. Por mucho tiempo, María Corina Machado fue uno de los objetivos más preciados y perseguidos por el madurismo. Por ese motivo, no deja de generar suspicacia que tras tenerla en sus manos, el propio chavismo haya optado por dejarla ir. Tal proceder que, como ya dijimos, se antoja contradictorio, hace pensar en la existencia de una orden y de una contraorden. Es decir, en algún punto, el madurismo pidió capturar a María Corina Machado y minutos más tarde, otro sector del mismo madurismo giró instrucciones para su liberación. Tal posibilidad sugiere que, más que contradicciones, el chavismo enfrenta un contexto de división en el que dos facciones chocan, rivalizan e incluso persiguen intereses distintos. Continuamos con más de esta entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Vamos a seguir repasando los acontecimientos registrados en Venezuela hacia el cierre de la semana pasada. El viernes 10 de enero, Nicolás Maduro tomó posesión para un tercer sexenio consecutivo. Maduro, quien no triunfó en los comicios del 28 de julio de 2024, se presentó en el Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento venezolano. Allí fue juramentado por Jorge Rodríguez, uno de los principales operadores del madurismo. En la actualidad, Rodríguez, médico de profesión, preside la Asamblea Nacional que se encuentra controlada por Nicolás Maduro. En esa toma de protesta, o lo que es lo mismo, en ese acto de juramentación, también estuvieron presentes Cariclia Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia que responde a los designios de Maduro,
Tarek William Saab, fiscal general del madurismo, y Elvis Amoroso, quien es el titular del poder electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro, a pesar de que la evidencia muestra lo contrario. Además de los actores locales, al evento asistieron Miguel Díaz-Canel, jefe de la dictadura cubana, y Daniel Ortega, quien, al igual que Maduro en Venezuela, encarna un cruento régimen autoritario en Nicaragua. El resto de las delegaciones, que a decir del madurismo superaban las 120, estuvieron representadas por funcionarios de menor rango. Destacó, por ejemplo, la presencia de Vyacheslav Volodin, un funcionario que se desempeña como presidente de la Duma, o lo que es lo mismo, el Parlamento ruso. Él fue el enviado especial de Vladimir Putin a Venezuela. La estancia de Volodin en suelo venezolano y su carácter como emisario de Vladimir Putin son una clara muestra del control que este último mantiene sobre el legislativo ruso. Además de Rusia, otras dos naciones, otros dos países asiáticos, India y China, también enviaron representantes de bajo nivel. Por Oriente Medio, solo dio la cara Brahim Ghali, primer ministro de la República Árabe Saharaui. Entretanto, el Caribe estuvo representado por Gaston Browne, quien es el primer ministro de Antigua y Barbuda. En lo que respecta a los países latinoamericanos, la mayor parte de las naciones del subcontinente optó por darle la espalda al madurismo. A mitad del año pasado, es decir, hacia mediados de 2024, justo después de los comicios que no ganó, Nicolás Maduro expulsó a varias delegaciones diplomáticas. Entre ellas estuvieron las de Argentina, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Aún hoy, los ejecutivos de esos países desconocen la supuesta victoria de Nicolás Maduro en la elección del pasado 28 de julio. Por consiguiente, ninguno de esos gobiernos reconoce, al menos en la actualidad, la legitimidad de Nicolás Maduro como gobernante. Con todo, las ausencias más marcadas fueron las de aquellos estados que, pese a ser gobernados por dirigentes de la izquierda latinoamericana, no le dan crédito a Nicolás Maduro como presidente. Ese es el caso de Colombia y de Brasil. En el pasado, ambos países hicieron votos a favor de Nicolás Maduro. De hecho, tanto Gustavo Petro como Luis Ignacio Lula da Silva sirvieron de portaaviones para que el madurismo se reinsertara en la escena internacional luego de varios años de desconexión. Sin embargo, la deriva autoritaria del propio Maduro y su intención de permanecer en el poder sin tener los créditos para hacerlo, llevaron a Petro y a Lula a tomar una distancia prudencial. Tan prudencial que fueron sus embajadores en Caracas quienes estuvieron presentes en el Palacio Federal Legislativo durante la toma de posesión. Otro país de peso que no envió una misión de alto perfil a Caracas fue México. A pesar de que la nación azteca estuvo gobernada por Andrés Manuel López Obrador y es gobernada hoy en día por Claudia Sheinbaum, el Ejecutivo mexicano prefirió mantenerse alejado de la administración Maduro.
En los días posteriores a la elección del 28 de julio, López Obrador, junto a sus colegas de Brasil y Colombia, intentaron hallarle una salida diplomática a la crisis política venezolana. Desde ese momento, Ciudad de México empezó a solicitar que se divulguen las actas electorales que avalarían el aparente triunfo de Nicolás Maduro de cara a un tercer periodo. Dado que el madurismo aún no cumple con esa demanda y dado que probablemente nunca podrá, México, insistimos, ha preferido mantenerse al margen sin reconocer, al menos en público, la idoneidad de Maduro para continuar como presidente. Con todas esas ausencias como telón de fondo, el tercer gobierno de Nicolás Maduro se antoja desolado y desolador. Su deseo de huir hacia adelante y de aferrarse al poder en vez de darle paso a una transición negociada y organizada, le han llevado a quedar en el ostracismo de la dinámica internacional. Por consiguiente, la futura política exterior de Venezuela estará asignada por el aislamiento. Solo pocos socios, entre ellos Irán, Turquía, China o Rusia, podrían estar dispuestos a ofrecerle su apoyo a un gobernante que ha dado muestras de su escaso talante democrático. Adicionalmente, el regreso a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, así como el retorno a las plenas sanciones económicas y comerciales, permiten vaticinar años de dureza y escasez financiera para el madurismo. En consecuencia, ese movimiento deberá recurrir al endeudamiento público, a la venta de oro o a la impresión de moneda inorgánica para tener acceso a liquidez. Aunque tales prácticas son factibles, a largo plazo solo derivarán en el deterioro progresivo y mantenido de la ya de por sí golpeada economía venezolana. Continuamos con más. Gracias por seguir con nosotros. Esto es ¿Qué pasa de norte a sur? Hemos llegado a la parte final de nuestro programa y por ello queremos explicar qué le espera a Nicolás Maduro y a la oposición venezolana luego de los incidentes registrados en la República Bolivariana a finales de la semana pasada. Como todos pudimos evidenciar, el pasado 10 de enero, Nicolás Maduro tomó juramento como presidente a pesar de no haber ganado los comicios del 28 de julio de 2024. Ese hecho no solo quebró el hilo constitucional y terminó de desbaratar la institucionalidad democrática del Estado venezolano. La juramentación de Maduro también dejó muy claro que pese a no tener respeto por el juego político tradicional, el madurismo aún detenta una cuantiosa cantidad de poder. Se trata de una dosis de poder suficiente como para poder mancillar la voluntad popular y sobrevivir a ese ejercicio. Aunque Maduro, heredero de Hugo Chávez, no cuenta con el respaldo popular del que sí gozó en su momento el fallecido comandante, dos fenómenos le han permitido mantenerse boyante. El primero de ellos es el monopolio de las armas y por tanto del poder de fuego. Al día de hoy,
Nicolás Maduro no solo detenta el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que también maneja las policías y los cuerpos de inteligencia. Por otro lado, desde sus primeros años en el poder, el chavismo mantiene alianzas con movimientos subversivos y además ha armado y entrenado a grupos de civiles que actúan como cuerpos parapoliciales. Todo ello le brinda a Maduro y a su cúpula una capacidad de disuasión que impide o cuando menos reduce el poder de convocatoria y movilización de los sectores de oposición. Por otro lado, la administración Maduro es la autora de un secuestro institucional. En la actualidad, son pocos los despachos que no se encuentran permeados por el madurismo y por sus prácticas. No hablamos únicamente de que Maduro maneja al Ejecutivo. Nos referimos, además, a su hegemonía sobre los poderes legislativo, judicial, moral y electoral. A lo ya dicho, hay que sumarle la profunda crisis compleja, la profunda crisis humanitaria que asola a los venezolanos. Se trata de una crisis multifactorial y autoinfligida que no solo ha provocado la emigración de 8 millones de venezolanos, sino que mantiene a los ciudadanos dentro de Venezuela enfocados en sus necesidades y penurias. También de esa manera, Maduro ha podido mermar la capacidad de acción de una sociedad civil que ya no le respalda, pero que más que pensar en política, procura resolver los entuertos y dificultades del día a día. Esos tres fenómenos, el monopolio de las armas y del poder de fuego, el secuestro institucional y la crisis humanitaria, muy seguramente se acentuarán de cara a la tercera gestión de Nicolás Maduro. Lo anterior ocurrirá porque el madurismo ha quedado aislado internacionalmente, pero también porque las perspectivas económicas de cara a los próximos años no son las más alentadoras. Otra razón por la que habrá un recrudecimiento de las prácticas maduristas de los últimos 12 años tiene que ver con las fisuras y contradicciones que enfrenta el chavismo en tanto y cuanto movimiento político hegemónico. Por consiguiente, y mientras intenta mantener la cohesión, Nicolás Maduro arreciará la persecución política. La lógica indica que tal acción afectará sobre todo a los actores políticos de oposición. Sin embargo, no es descartable que se produzcan cacerías dentro del propio chavismo con el objetivo de eliminar a posibles disidentes y de infundir temor para evitar sublevaciones. Por su parte, la oposición, esa oposición que se encuentra encabezada por María Corina Machado y por Edmundo González Urrutia, deberá surfear la ola. Preciso es recuperarse del revés sufrido el pasado 10 de enero. Ver juramentado a Nicolás Maduro y no poder hacer lo propio con Edmundo González pudo haber provocado una ruptura de expectativas que pudiese incidir en el ánimo del colectivo opositor. Tal fenómeno
deberá ser atajado con prontitud y por ello se hace perentorio explicar que la causa democrática no ha fallecido, sino que sus objetivos simplemente se han prolongado en el tiempo. Adicionalmente, la oposición deberá replantearse la estrategia a utilizar con tal de darle validez y cumplimiento al mandato popular expresado el 28 de julio de 2024. Aunque el plan A sigue siendo aglutinar esfuerzos y coordinar acciones para garantizar la juramentación en suelo venezolano de Edmundo González Urrutia, pudiesen plantearse alternativas como la instalación de un gobierno venezolano en el exilio. Luego de ese último comentario, vamos a ponerle punto final a la presente emisión de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este momento les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, la semana entrante. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.